Bien, ya estamos de regreso para pasar rápidamente a la palabra del Señor y estaremos dando lectura allí en el Salmos capítulo 27 versículo 4. Salmos capítulo 27 versículo 4. Que puede encontrarlo ahí en su hogar. Salmos capítulo 27 versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová. Ese será el título por el cual estaremos predicando en esta noche. Salmos capítulo 27 versículo 4. Si usted lo ha encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Permítame orar brevemente por esta palabra. Amado Dios y bendito Rey, ya estamos preparados. Su palabra ya ha sido leída. Ahora, Señor, rogamos a través de Cristo nuestro Señor una porción, Dios mío, de unción, gloria al Señor, conocimiento, Padre, unción fresca, Padre, autoridad de nuevo para predicar esta tu palabra. Una preciosa revelación de ella, Señor, para que este humilde servidor pueda, Señor, hablar las grandes maravillas que podemos encontrar en tu palabra. Señor, toda gloria y toda honra a usted le pertenece. Y de acuerdo a la Escritura, usted no la comparte con nadie, Señor. Si hemos llegado a esta hora de la noche y mis hermanos ahí en sus casas, en sus hogares, esperando, Señor, la palabra, es porque necesitamos y deseamos con urgencia, Señor, tu palabra en nuestras vidas. Use mis labios, oh Señor, príveme de toda palabra, Señor, que no sea de edificación. Bendice mis hermanos, bendice cada vida, cada corazón, abre nuestros pensamientos, nuestro entendimiento para poder recibir tu palabra y que esta palabra pueda quedar grabada en nuestros corazones. Se lo pedimos a través de Cristo, nuestro Señor. Amén. Una cosa he demandado a Jehová. Aquí podemos encontrar quizás dos conceptos, a lo menos, que pudieran hablarnos un poco más, nos pudieran profundizar un poco más de lo que quiere decir esta frase de allí de David. Si vamos a la concordancia bíblica, hablando a propósito de las traducciones de la Biblia, la concordancia bíblica, por ejemplo, si revisáramos la NTV, que es la versión de la Nueva Traducción Viviente, nos pudiera despejar un poco el lenguaje quizás y pudiera acomodarlo más a nuestro entendimiento. Nos dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor
todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Ahora bien, si revisáramos también la TLA, que es la versión, traducción en lenguaje actual, nos dice: Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Alabado sea el Señor. Con esta concordancia bíblica de estas dos versiones podemos despejar algunas dudas y pudiéramos entender un poco más a lo que se está refiriendo David. Porque cuando encontramos la palabra demandar, la palabra inquirir, no todas las personas conocen el significado de este concepto. Si tuviéramos que dar una definición de demandar, significa suplicar, pedir, rogar, solicitar, implorar. Una cosa he pedido a Jehová, una cosa he suplicado a Jehová, una cosa he rogado a Jehová, esta cosa he solicitado a Jehová. Y también encontramos la palabra inquirir, que significa indagar, averiguar o examinar cuidadosamente algo, que viene del latín inquirire. Alabado sea el Señor. Entonces, habiendo dicho esto, aquí David hace una rogativa, una solicitud, una petición, una súplica, de tal manera que llega a implorar al Señor. Una cosa he implorado a Jehová, he pedido a Jehová. ¿Qué cosa pidió David al Señor? No pidió oro, no pidió riqueza, no pidió sabiduría, alabado sea el Señor. No pidió tenerlo todo, no pidió ser el mejor rey de la historia de Israel. Él pidió esto, que esté en la casa de Jehová, y no solamente por un momento, sino todos los días de mi vida. ¿Y con qué objetivo? Buscando qué cosa, qué propósito. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, para aprender en su templo, para meditar en su templo. Alabado sea el Señor. Bendito sea Cristo para siempre. Conocemos la historia de David, un hombre que, a pesar de que también traspasó las leyes de Dios en el tan conocido pecado de David, que pudiéramos reconocer públicamente de lo que registra la Biblia, aparte de otros, pero esto siendo el más importante, porque bendito sea el Señor para siempre, este pecado donde David, gloria al Señor, quedándose en casa en vez de haber salido a la batalla. Bendito sea Dios para siempre. Este solo hecho entonces desencadena en David tantas penas y tristezas, y eso lo hacen escribir y registrar estas palabras. Bendito sea Dios. A pesar de que David había faltado a Dios, el Señor decía: este es varón conforme a mi corazón. Decía Dios que tenía este varón llamado David un corazón conforme a Dios. Alabado sea el Señor, y nos ayude Dios para que también nosotros pudiéramos en esta noche tener un corazón conforme a Dios. David, después de mencionar las palabras de reconocimiento que podemos encontrar en este mismo capítulo, alabado sea Dios para siempre. Jehová es mi luz y mi salvación.
¿De quién temeré?, preguntaba David. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? David estaba pasando mal. Alabado sea el Señor. Ahí en el capítulo 27, versículo 2 nos dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Alabado sea Dios. David la estaba pasando mal. Habían hombres que buscaban su muerte. Recordemos cuántos años fue perseguido por el rey Saúl para darle muerte a David. Un hombre que, llevado por los celos, bendito sea Dios, por cuanto el Señor ya había desechado a Saúl, porque no había hecho la voluntad de Dios, no había hecho lo que Dios le había pedido. Entonces Dios se había prestado de otro instrumento, David. Y este hombre la estaba pasando mal. Por eso él decía, sostenía con sus palabras de adoración, palabras de alabanza: Jehová es mi luz y mi salvación. Después de hacer esta declaración, bendito sea Cristo para siempre, después de mencionar estas palabras de reconocimiento a Dios, ahora presenta las palabras de promesa: una cosa demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Con estas palabras convincentes de David, David expresa su anhelo de participar continuamente, en forma permanente, en el servicio de Dios y de ser huésped perpetuo y anfitrión celestial. Expresa: una cosa le pido a Jehová. Este es uno de unidad y no de cantidad. Está dispuesto a buscar esto a cualquier precio. Bendito sea Dios para siempre. Primero, que esté en la casa de Dios por el resto de mi vida. Segundo, para disfrutar del placer de estar cerca de Dios, de disfrutar de su hermosura y gozar a Dios diariamente en su templo, de inquirir en su templo, de aprender, de deleitarse en su Dios todos los días. Él no desea ser grande, él no desea ser reconocido, ni ser recordado por grandes obras. Solo quiere permanecer siempre en la presencia de Dios, para hacer las cosas que son agradables para Dios. Bendito sea Dios para siempre. No es el único caso en la Biblia que registra de hombres que han pedido a Dios, que han demandado a Dios. Hay un personaje llamado Agur que demanda dos cosas a Dios y pide que no se le niegue antes que muera. Él desea que se cumplan durante su vida. Primero: Señor, aparta de mí la vanidad y la palabra mentirosa. Y segundo: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Como dice Proverbios capítulo 30, versículos 7 y 8. Alabado sea Cristo. Cuando hay un hombre que busca vivir en la presencia de Dios, ciertamente hay una bendición tan hermosa allí. Cuando David hace referencia a estas palabras, él no está pensando solo en un templo construido por hombres, alabado sea Dios, sino que también él habla en aquel sentido cuando él recuerda, gloria al Señor para siempre, que aunque a él no se le haya permitido construir templo, cuyas manos estaban llenas de sangre, gloria a Dios para siempre, cuya razón desencadenó entonces que el Dios de Israel, este Dios santo, Dios soberano, no le permitiera a este varón, conforme a su corazón, no le permitiera construir templo, pero sí le permitió a su hijo Salomón. Pero esto, gloria al Señor para siempre, no causó mayor dolor en David, pues él conocía y él respetaba la voluntad de Dios. Él conocía también que no solamente
se le alababa a Dios. No solamente había una comunicación con Dios, una relación y comunión con Dios estando en el templo, sino también nosotros mismos transformándonos en templo de Dios. Alabado sea el Señor. Una cosa demandó David de Jehová, una cosa pidió David a Jehová: estar todos los días en la casa de Jehová. Bendito sea el Señor para siempre. Pero esto va mucho más allá de estar todos los días en un templo físico. Esto va más allá de estar todos los días de la semana en la iglesia, sino que esto nos habla de que continuamente, gloria al Señor, tenemos que desear estar en la presencia de Dios. Porque hoy día, en esta noche, no estamos en una iglesia, pero estamos delante de la presencia del Señor. El día de mañana, gloria al Señor para siempre, muchos quizás de los que están escuchando saldrán a recorrer algunos lugares, aprovechando quizás esta fiesta. Bendito sea Dios para siempre. Pero dice entonces que el Señor está en todo lugar, no necesariamente en aquellos templos hechos por manos de hombres. Muchos de nosotros llevamos este templo aquí en el corazón, hemos sido llamados templo de Dios. Por tanto, el estar todos los días en la casa de Jehová no significa ir físicamente a la iglesia solamente, que es bueno, por supuesto, sino también procuremos, amados amigos y hermanos, que nuestro espíritu esté en plena comunión, constante, permanente comunión con el Señor. Que en todo lugar podamos reconocerlo a Él, que en todo lugar esté esta relación, que permanezca en el tiempo. Alabado sea Cristo para siempre. Qué hermoso es escuchar esta declaración, esta solicitud, esta petición, esta rogativa de parte de David. Una cosa he demandado a Jehová, esta es la que yo buscaré. ¿Y cómo debemos de buscar esta rogativa? Que el Señor pueda responder conforme a su misericordia, deleitándonos en el Señor, siendo verdaderos y sinceros y genuinos para con Dios. Dios no puede ser burlado en ninguna manera. Aquí el Señor entendió la solicitud, la petición rogativa de David, una petición sumamente verdadera, íntegra, profunda, que nacía del corazón de David. Él estaba preocupado, él estaba afligido, aunque estaba siendo perseguido para ser muerto. Él lo declara antes, ¿verdad? En los versículos anteriores: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Cuántas veces nos ha pasado, amados hermanos, amigos, que muchas veces nos encontramos de manos atadas? Muchas veces nos encontramos que ya no podemos más, ya no se nos acaban las fuerzas, ya no hay ánimo, no hay gozo, no hay alegría, se ha ido la sonrisa. Hoy día solamente aquellos pensamientos son solamente preocupaciones. Pero lo importante es tomarse un minuto, detenerse un momento y reconocer a Dios. Reconocer que Él está al control de todas las cosas. Reconocer que Él es nuestra luz. Reconocer que aunque acampemos en valle de sombra de muerte, no temeremos. Que reconozcamos que aunque se levante contra mí guerra, estaremos confiados. Y mientras estemos confiados, alabado sea el Señor. Y mientras estemos tranquilos, mientras haya paz en nuestros corazones, entonces demandar a Jehová y pedir esto: que estemos todos los días en la casa de Jehová, para contemplar la hermosura del Señor, la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo, para aprender en su templo, para meditar en su templo, para reflexionar en su templo, para buscar a Dios en oración. Bendito sea Dios para siempre. Mi alma bendice al Señor. Esto es vivir en la presencia de Dios. El amar, el desear,
el deleitarse plenamente en el Señor Jesucristo. La palabra nos dice, gloria a Dios para siempre, que debemos de acercarnos confiadamente ante el trono de Dios. Y allí existe un mediador llamado Jesucristo. A través de este Jesucristo nosotros vamos confiadamente delante de Dios. Y entonces David va confiadamente delante de Jehová y hacer esta rogativa con seguridad, con fe, sabiendo que el Señor escucha aquella oración poderosa del justo. Cuando hay un deseo sincero, cuando hay un deseo verdadero, cuando hay un deseo profundo que emana, que nace, que aflora del corazón, Dios se agrada. Bendito sea el Señor para siempre. Aquí hay un corazón sincero. Aquí hay un corazón arrepentido. Él le pedía al Señor, no aparte de mí tu Santo Espíritu. Fue tanto el dolor de David, el haberse dado cuenta, el haber reconocido que faltó a Dios, que se vio quizás un minuto de su vida sin la presencia del Señor y se vio extraño, vio que algo le faltaba, porque él en todo lugar, gloria al Señor para siempre, la presencia de Dios estaba con él. Recordemos sus inicios en el ministerio. Alabado sea el Señor para siempre, llamado desde la majada, gloria a Dios para siempre. Allí quizás en una humilde casa en el campo, el llamado, gloria a Dios, a través del profeta Samuel para ser ungido por Israel, para presidir aquella nación santa, para ser el nuevo rey de Israel, para suceder al que entonces era el rey de Israel. Allí entonces Saúl, un hombre que no estaba preparado, digo, a diferencia de sus hermanos aparentemente, pero allí Samuel aprende este concepto, que él también se equivocó en un minuto cuando fue a buscar a los hijos. Alabado sea el Señor para siempre, porque nos damos cuenta que él también se dejó llevar por la apariencia del hombre. Pero cuando entonces el Señor empieza a confirmar cada uno de ellos y se da cuenta que ya no tiene más opciones, pregunta por esta: ¿habrá otro hijo por allí? Sí, tengo a mi hijo David que está allí cuidando el rebaño. Un joven pastor, pero valiente. Valentía que demostró, valentía que hasta el día de hoy dejó un sello que lo caracteriza. Porque cuando se enfrenta a un Goliat, cuando se enfrenta a este filisteo que de día y de noche, dice la Escritura, que iba, molestaba, gloria a Dios para siempre, al pueblo de Israel. Vemos a un David, un pequeño David celoso, pero con fe. Cuando le dice: tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová. Bendito sea el Señor para siempre. Tempranamente David empezó a demostrar que tenía algo especial. Por eso Dios lo llamó. No porque haya sido mejor que sus hermanos. Sus hermanos estaban evidentemente mejor preparados que él para la batalla, al ojo humano, pero el Señor, recordemos que nos ha escogido a cada uno de nosotros, desde lo más vil, lo menospreciado. Lo ha hecho, ¿sabe para qué? Para avergonzar a los fuertes. Lo ha hecho para avergonzar a los que se creen sabios. Alabado sea el Señor. Tempranamente David empezó a demostrar cualidades que agradaban a Dios. Y este hombre, como he dicho, a pesar de que faltó a Dios, a pesar de que pecó delante de Dios, rápidamente volvió en sí, reconoció su pecado. Le costó tanto, se afligió tanto su corazón, tanta tristeza tuvo este varón por haber perdido la presencia del Señor.
Por eso que él decía: Señor, no me eches delante de ti y no me quites de tu santa presencia. Alabado sea el Señor. Él se halló en este problema, él se halló en este escenario, cuando en todo lugar, cuando él iba y se movía y se trasladaba, estaba Dios con él. En algún minuto vio que la presencia de Dios se había alejado porque él había pecado. Entonces todas estas oraciones y alabanzas que encontramos en los salmos dan cuenta de un verdadero arrepentimiento. Ahí podemos aprender de David cómo derramarse delante del Señor. En este derramamiento, en esta humildad de David de poder reconocer su falta, entonces escribe esto del capítulo 27. Una cosa he demandado a Jehová, que como hemos aprendido significa una cosa he pedido a Jehová, una cosa he solicitado a Jehová. Aquí hay una rogativa, una cosa he rogado a Jehová. No es que usted va, gloria a Dios, para siempre y va al negocio y digo: yo quiero 1 kilo de pan. No, esta es una rogativa, es algo que nace del corazón. Una cosa yo he rogado a Jehová. Hay una rogativa tan íntegra, tan profunda y sincera, que emana de un corazón tan limpio. Alabado sea el Señor. Un corazón que se arrepintió, un corazón que fue a las plantas de Dios, se arrepintió, nuevamente se consagró para el Señor. Y entonces nació esa necesidad de pedirle al Señor, de asegurar con Dios esta promesa de que Él estuviera entonces todos los días en la casa de Jehová. Por eso el mismo, amados hermanos y amigos, el que nos lleva entonces a revisar la palabra, cuyas mismas palabras se refieren a esto mismo. Cuando nos dice allí el mismo David en el Salmos capítulo 84 versículo 1 y 2: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Versículo 4: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah. Hace este silencio, este suspiro. Bendito sea Dios para siempre. Palabras de vida, palabras que tienen un sentimiento verdadero. Salmos 84:10: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería, dijo ahí David, estar antes a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Sí, el mundo tiene muchas cosas que al ojo son atractivas, pero el mundo y sus deseos pasa, dice la palabra, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Allí justamente lo que está haciendo David, querer, desear, asegurar su presencia en la casa del Señor, porque él sabía que allá afuera nada bueno le esperaba. Y él esperaba entonces, deseaba con todo su corazón estar a las puertas de Jehová, estar a la puerta de la casa de su Señor, el que lo había llamado, el que lo había ungido, el que había visto algo bueno en él. Él deseaba no separarse de él, él deseaba estar continuamente, permanentemente en su presencia. Mi alma alaba al Señor. ¿Será el mismo sentimiento que tenemos en esta noche? ¿Cuántas personas van a la iglesia por mera costumbre? ¿Cuántas personas van a la iglesia, esperan el día de la iglesia? Ya sea el martes, ya sea el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. No importa el día que fuere. Tenemos que ir con un deseo, con una real necesidad de buscar el rostro del Señor. No porque me encontraré con los hermanos, ni con la hermana, ni con la amiga, ni con el pastor. Es una añadidura que nos permite el estar en coironía, por supuesto, pero el desear llegar a la casa del Señor para alabar a Dios, donde ahí hay
esa libertad donde usted y yo tenemos esa plena libertad de alabar a Dios, de levantar nuestras manos, de cantar, de gritar, de danzar a Dios, de expresar un aleluya, un gloria a Dios. Aquella libertad que usted, que aunque esté en su casa, no la tiene. Porque no es lo mismo estar en su casa que ir al templo. Usted y yo no tenemos esta libertad de hacer lo que hacemos en la iglesia, en el trabajo, por ejemplo. Por tanto, el Señor ha guardado aquellos días para consagrarnos, para estimularnos en amor el unos con los otros, de encontrarnos y de formar lo que llamamos la eclesía, gloria al Señor para siempre, la iglesia del Señor, este grupo, esta comunidad liderada por un pastor, alabado sea Cristo, todos unánimes, todos juntos, en los mismos espíritus, en los mismos sentir para alabar y bendecir el nombre del Señor. Eso es deleitarse en Dios. Más allá de una mera costumbre, es necesitar verdaderamente llegar a la casa de Dios. Y si no hubiera un templo, ¿qué hacemos? Pues en nuestro hogar, donde estemos, buscar el nombre del Señor, buscar su rostro, buscar su presencia. Recordemos que estas palabras, alabado sea el Señor para siempre, no solamente nos habla, no solamente se limita ni hace referencia a un templo edificado por hombres, sino que a nosotros mismos que hemos sido llamados templo de Dios. Mi alma bendice al Señor. No quedarnos en casa, como algunos tienen por costumbre, como dice la palabra del Señor allí en Hebreos capítulo 10. Revisemos el versículo 19 al 25. Nos dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Muchos tienen aquella costumbre de quedarse en su casa. Alabado sea el Señor. Y sabe, cada uno en forma legítima puede decidir hacerlo. Inclusive muchas veces se desconocen los verdaderos motivos por los cuales nos vemos a nuestros hermanos en la iglesia. Distintos motivos, distintas realidades. Muchas veces la lejanía, el gasto, el transporte, los tiempos, el trabajo. Son tantos factores que muchas veces nos impiden llegar a la casa del Señor, o nos dificultan, entorpecen, de una u otra manera truncan ese deseo que nace del corazón. Pero cuando uno de verdad y de forma sincera y genuina quiere llegar a la casa del Señor, lo va a hacer de todas maneras. De todas maneras lo va a hacer. Pero si por fuerza mayor, como ocurrió tiempo atrás, ¿verdad?, en la pandemia, cuando todas las iglesias se cerraron, de par en par, ninguna iglesia abierta, ¿qué hicimos? Tuvimos que acomodarnos a una nueva forma de congregarnos, a través de la tecnología, a través del internet, a través de las redes sociales, a través de los videos, hacer cultos familiares, etcétera. En fin, tantas formas y maneras en la cual tuvimos que aprender a adecuarnos para seguir permanentemente en la presencia del Señor. Pues bien, que ese deseo que nos impulsa, ese deseo que nos lleva a ir a la casa del Señor, sea un sincero deseo de alabar su nombre,
ese deseo de inquirir en su templo, de aprender en su templo, de meditar en su templo, de buscar, de orar, de ayunar, de estar constantemente haciendo obras para acercarnos al Señor. No haciendo obras para ser vistos, sino que obras propias para poder entonces, a través de aquellas obras, mantener vivo el Espíritu, mantener vivo la llama, que no se apague, gloria a Dios, para siempre. Ocurrió mucho. Muchos hermanos se descarriaron, muchos hermanos abandonaron la fe. Muchos hermanos llegaron y revolvieron a sus iglesias muy fríos. ¿Por qué? Porque no se preocuparon, no ocuparon su tiempo de permanecer en la presencia del Señor. Por eso, alabar a Dios, ser cristiano, ser un creyente, es mucho más que ir a la iglesia, amados hermanos. Es mucho más que congregarse. Es mucho más que desempeñar un rol y un papel en la iglesia. El ser cristiano, el ser creyente, el decir yo creo en Jesús, conlleva una gran responsabilidad. Responsabilidad que nace en casa y que sigue en la iglesia. En la iglesia, gloria a Dios para siempre, viene a ser el espejo de lo que hacemos en la casa. Alabados a Cristo. No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día del Señor. La ira de Dios sobre la impiedad del hombre, la maldad del hombre. Porque muchos ya han traspasado sus leyes, sus mandamientos. Y cuando más vemos que ese día se acerca, cuando el Señor ha de venir por su iglesia, cuando entonces fuéremos, por fe fuéremos, alabados sea Dios para siempre, arrebatados, y en los aires, en los cielos, poder reunirnos con el Señor. Una cosa he demandado a Jehová, dijo David, y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová. Qué hermoso. Aquí vemos cómo se enfoca David en la presencia del Señor. Se enfocó en una cosa, no muchas ni varias, en una, el estar en la casa del Señor, el estar continuamente en su presencia. ¿No es acaso eso bello? Es algo tremendamente hermoso. Mi alma alaba a Dios. David, cuando hace referencia a estas palabras, él no está pensando solo en un templo construido por hombres, sino que algo más profundo, que su mismo cuerpo, su corazón sea templo de Dios. David era un hombre tremendamente espiritual. Tenía un conocimiento de Dios y una percepción de todo lo que pertenecía al reino de Dios. Su anhelo era Dios. Su anhelo era Dios. Y estar lleno de Él. Su herencia y su tesoro eran el Dios vivo. David estaba siempre consciente de la presencia real de Dios en todo tiempo y en cualquier lugar donde se encontraba. Sabía que Dios estaba allí presente. En este versículo vemos expresado lo que desea David más que todo en el mundo. Por eso la palabra nos dice que de la abundancia de la boca, ¿verdad? Gloria a Dios para siempre. Habla lo que tenemos en nuestro corazón. Bendito sea Cristo para siempre. Lo que sale por nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón. Bendito sea Dios para siempre. Por eso lo que tenía este varón en su corazón era esta necesidad
este real deseo de alabar a Dios y de estar continuamente en su presencia. Por eso de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que abunda en mi corazón, de lo que yo tengo acá guardado, de lo que el hombre no puede ver, pero Dios sí lo puede ver. Aquello yo lo que hablo, lo que muestro. Bendito sea Dios para siempre. Aquí David nos descubre el mayor anhelo de su corazón. Y nosotros debiéramos aspirar a lo mismo. Como hijo de Dios, es legítimo que esperemos alcanzar este objetivo espiritual. Estamos convencidos de que estas son unas expectativas que Dios quiere que cumplan en nuestras vidas. Nuestra mayor expectativa debería ser esta: que estemos todos los días en la casa del Señor para inquirir en su templo, para presenciar su hermosura. Es legítimo que pudiéramos entonces decirlo y desearlo y demandarlo de Jehová, pedirle a Jehová, hacer una rogativa al Señor. Estar en la presencia de Dios debe ser la prioridad de nuestras vidas, porque para eso fuimos creados. Morar en la presencia de Dios debería ser nuestro estado permanente como hijos suyos que somos. Es una experiencia que todo cristiano debe procurar tener y alcanzar en su vida personal. Ello debería constituir el principal objetivo de todo creyente antes que cualquier otra meta. La palabra de Dios nos muestra en muchos lugares que es posible lograr vivir en un estado continuo en Dios, que así lo quiere Él y por tanto nos alienta a ello. Esta es la mayor herencia y la más valiosa riqueza del creyente, estar en la presencia de Dios para disfrutarla cada día de su vida y por la eternidad. Lo que convertía el huerto de Edén en un paraíso era la presencia de Dios. No porque eran hermosos paisajes, hermosos árboles. Lo que convertía el huerto de Edén en un verdadero paraíso era porque estaba la presencia de Dios allí. Donde Dios está presente, ahí está su reino. La clave o el medio por el que podemos acceder a esta posición de estar siempre delante de Dios es la oración. Bendito sea Dios para siempre. Por eso usa la palabra inquirir, para inquirir en tu templo, para buscarte en oración. Esa es la forma, la manera en que podamos estar todos los días en la presencia del Señor, orando, en todo lugar, en el trabajo, camino a la escuela, camino a la universidad, camino a donde usted quiera que vaya, amados amigos y hermanos, allí en la oración. Este pasaje nos habla de la oración en diferentes niveles o etapas que sería conveniente que aprendiéramos a distinguir para avanzar en ella. Es por la oración que obtenemos esta conciencia del Dios poderoso que está en nuestro medio. Pero sobre todo es muy importante que tengamos fe, que creamos que Él está ahí. Bendito sea Dios para siempre. David era un convencido y lo experimentaba todos los días. Él sabía que Dios estaba ahí. A través de David, el Señor había hecho grandes cosas. Él sabía que estaba Dios allí. Por eso que le dolió tanto a David le dolió haber perdido la presencia por un minuto por el pecado que cometió. Y el Señor conocía tanto este dolor y este derramamiento, esta humillación tan sincera de este varón, que a pesar de que haya traspasado sus leyes, vio en él un corazón conforme a Dios. Alabado sea Cristo para siempre. Que aunque no pudiéramos ir a la iglesia, que aunque nuestros cuerpos no nos lo permitieran, estamos resentidos de salud y tenemos quizás otros factores que influyen, otros factores que no nos permiten llegar a la casa de Dios. Recordemos entonces que somos templo del Dios viviente, porque Él prometió habitar y andar entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bendito sea Cristo. Somos templo de Dios.
No necesariamente tenemos que ir a la iglesia, a un templo físico para estar en la presencia del Señor. Ciertamente el llamado, y no me vaya a malentender. Por supuesto, si usted tiene la opción, la alternativa y el deseo de congregarse, hágalo, por supuesto. Porque también tenemos que dar fruto en aquel lugar, plantarnos en aquel lugar, para también nosotros a través de aquellos dones, aquellos ministerios y talentos que el Señor nos pueda dar, podamos también entregar a la iglesia, para edificarnos unos a otros, por supuesto. Pero a la medida que usted no puede ir a la iglesia, se encuentra limitado por uno u otro factor, usted es templo de Dios, yo soy templo de Dios. Y debiéramos de pedirle al Señor, de rogar al Señor en oración: Señor, esta cosa te quiero pedir, esta cosa te quiero pedir, esta cosa te quiero rogar. Que esté yo todos los días en tu casa, que yo esté todos los días en tu presencia. ¿Y cómo estaremos todos los días en su presencia? Haciendo su voluntad, buscando su rostro, cumpliendo su palabra, siendo hacedores de su palabra, para que estemos continuamente en la presencia del Señor. Se deduce entonces que debe haber una plena comunión, una muy estrecha y hermosa relación entre Dios y usted, Dios y yo. Y todo aquel que le busque debe de hacerlo de esa manera sincera, genuina. Porque una cosa basta para nosotros demandar a Jehová, una cosa nada más. Porque si hay algo que no puede faltar en nuestra vida, es la presencia de Dios. Moisés, siendo escogido por Dios para ser el libertador de Israel, para poder libertar a Israel de la mano opresora de Egipto, y habiéndolo el Señor demostrado y usado en tantos prodigios y señales, alabado sea Dios, en algún minuto, antes de salir hacia la tierra prometida, le dijo: Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Porque él reconoció, él entendió que si Dios no está en nuestro medio, todo es distinto. Si Dios no está en nuestro medio, nos falta la guía que norma nuestra vida, nos falta el manantial de vida, nos falta algo que aquellos que hemos experimentado la lejanía de Dios, que aquellos que hemos experimentado cuando no conocíamos a Dios, ciertamente nos faltaba algo, y el Señor vino a llenar ese vacío en nosotros. Y hoy día que ese vacío fue llenado, entonces, amados hermanos, no perdamos nuevamente aquello que el Señor vino a llenar. Invitémosle todos los días al Señor, que Él no sea solamente una visita, sino que sea un huésped permanente, perpetuo en mi vida. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Aquí no está diciendo que se la pase todos los días metido en la iglesia, no. Sí, los días que corresponde, vaya y cumpla, congréguese y alabe al Señor junto a los santos. Pero nos habla de una relación personal con Dios. Una relación que tanto en la iglesia también se debe dar en la casa, en el hogar, en el trabajo, en todo lugar. Para que entonces estemos nosotros continuamente, permanentemente y perpetuamente en la voluntad de Dios y en su presencia. Mi alma alaba a Dios. Tenemos que deleitarnos en el Señor. Su palabra dice: deleítate a sí mismo en Jehová,
y Él te concederá las peticiones del corazón. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Acaso no ocurrió esto con David? Se deleitó de tal manera en el Señor, en forma integral, completa. Y el Señor concedía cada día las peticiones de su corazón, cuya petición más importante es esta rogativa: Señor, no me eches de tu presencia, no me eches delante de ti. Señor, una cosa he pedido a Jehová, una cosa he rogado a Jehová: que esté yo en tu casa todos los días. Que a pesar de la enfermedad, que a pesar del dolor, que a pesar de las pruebas, que yo esté todos los días en tu casa. Que a pesar de que muchas veces no hay fuerzas, que a pesar del desánimo, la desesperanza, que las preocupaciones muchas veces agobian nuestras vidas, que a pesar de tales cosas, yo tenga ese deseo, ese deleite de humillarme delante de Dios y decirle: Señor, una cosa he demandado, una cosa te he pedido, una cosa te he solicitado: que estoy yo en tu casa todos los días de mi vida. Hay algo tan hermoso que pueda compararse a estar todos los días en la presencia del Señor. Cuando usted va a la iglesia y se goza en el Señor, y cuando hay presencia de Dios, cuando el Señor manifiesta su espíritu, empieza a tocar las vidas, los corazones, y empezamos a llorar, empezamos a danzar, otros hablan en lengua y empieza ahí a manifestarse el poder de Dios. Dígame, ¿acaso es eso? ¿Hay algún valor? ¿Algo que pueda reemplazar? ¿Algo que pueda comprar aquello? Por supuesto que no. Por tanto, debemos discernir, conocer, medir en la manera que podamos la importancia que tiene la presencia de Dios para mí. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, para indagar, para averiguar, para examinar cuidadosamente algo. Recordemos que viene del latín inquirere, Bendito sea Dios para siempre. En esta noche podemos demandar al Señor lo mismo. Demandar al Señor su presencia. Pero para que venga su presencia también nosotros tenemos que hacer su voluntad, cumplir su palabra, hacer su palabra, guardarnos para Él. Y si hemos pecado como lo hizo David en su momento, podamos tener este minuto, en esta noche, el momento que el Señor nos da para arrepentirnos, para poder reconocer que somos faltos delante de Él. Y entonces, y solo así entonces, pudiéramos orar al Señor, pudiéramos en forma íntegra orar a Dios, una vez ya estando perdonados, orar al Señor y pedirle, hacer esta rogativa. Porque de acuerdo a mi experiencia, lo que yo he vivido, lo que yo he experimentado, lo que el Señor me ha enseñado, no hay cosa más bella que estar en su presencia. Tú que estás escuchando en esta noche, ¿cuántas veces, cuántos años, cuántas semanas, cuántos meses, cuántos días que no sientes la presencia de Dios? Una cosa he demandado a Jehová, que esté yo en tu casa todos los días de mi vida. Vamos a orar por esta palabra. Amado Dios,
y bendito Rey de gloria. En esta noche le damos alabanza, porque suyo es el honor y la gloria y las potencias, las riquezas. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos da a entender la importancia de tu presencia en la vida del hombre y cómo el hombre debiera de desearla, cómo el hombre debiera de rogar tu presencia, de anhelar tu presencia, de pedir tu presencia, de implorar, de suplicar tu presencia. ¿Habrá acaso algo más lindo en el mundo, Señor, que tu presencia en mí? Oh Padre eterno, gracias. Bendice a mis hermanos, los que han escuchado esta palabra, los que la escucharán posteriormente, una vez que la subamos a las plataformas. Oh Señor eterno, bendice a cada uno de nosotros. Bendice mi vida, Padre. Gracias por tu palabra que nos has enseñado en esta noche. Ayúdenos, Padre. Fortalézcanos, anímenos, restáurenos. Ponga pronto ánimo, un ánimo nuevo en nuestro ser, de poder seguir adelante, del poder reconocer que somos faltos delante de ti. El reconocer que sin tu presencia nada podemos hacer. Apartado de ti nada podemos hacer, dice la palabra. Es una realidad en nuestra vida. Yo reconozco, Señor, que yo sin ti nada puedo hacer. Pero una cosa queremos demandar en esta noche: que estemos cada uno de nosotros, los que estamos escuchando en esta hora, porque necesitamos realmente de ti. Estamos pidiendo, demandando de ti, Señor, humildemente, a través de Cristo, que esto que estamos pidiendo lo necesitamos tanto, que tú asegures tu presencia en mi vida. Pero entiendo, Señor, que también depende mucho de mí, de mi actuar, como mi caminar delante de ti. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, a ser hombres y mujeres íntegras, santas, irreprensibles, Señor, siervos y siervas de Dios, que anhelemos tu presencia para contemplar tu hermosura, oh Dios, porque tú eres el más hermoso de los hombres, el señalado entre los 10,000, para inquirir en tu templo, Señor, para poder indagar, aprender, averiguar, profundizar, examinar, escudriñar tu palabra. Gracias, mi Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice mi vida. Te lo ruego por Cristo, mi Señor. Amén.